Farmacoterapia de la gota. Es fundamental cuando hablemos de la farmacoterapia de la gota hacer una relación riesgo-beneficio que siempre sea favorable para el paciente. Es decir, debemos considerar en qué momento iniciar tratamiento considerando los efectos adversos que esto puedan llegar a tener y que esta relación sea beneficioso tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico. Podemos comenzar definiendo lo que es hiperuricemia, es decir, podemos definir hiperuricemia como niveles altos de ácido úrico o por encima de los valores normales. Esos niveles por encima de los valores normales, ¿cuáles serían? Pues establecemos que sería por encima de 7 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué 7 miligramos sobre decilitro? Pues esto sería porque es a partir del cual el ácido úrico precipita, es decir, colapsa, por así decirlo, el compartimiento donde se puede alojar y una vez que pasa estos niveles comienza a precipitarse. Importante destacar que no todos los pacientes hiperuricémicos terminan siendo sintomáticos. Y la sintomatología sí nos desarrollaría la patología que es lo que conocemos como gota. Gota, y es importante destacar, solamente desarrollarán menos del 20% de los pacientes hiperuricémicos. Por lo tanto, y aquí es donde vale la pena destacar, si vale la pena tratar un paciente hiperuricémico asintomático. ¿Por qué? Porque de cada 100, menos de 20 desarrollarán gota, o de cada 10, menos de 2 desarrollarán gota. Y hay que mirar ciertos puntos importantes. El paciente con hiperuricemia puede presentar, eh, estar completamente asintomático y al darle el medicamento desarrollar gota. Entonces estaríamos haciendo una gota medicamentosa o inducida, debido a que con un paciente hiperuricémico empieza a depositarse cientos niveles de ácido úrico en las articulaciones, ¿cierto? Pero no ha logrado crear por diversos mecanismos un proceso inflamatorio, por lo tanto estará asintomático. Y al colocar un medicamento que disminuya el ácido úrico que tendremos, pues obviamente que al disminuir el pool que tenemos a nivel vascular, el ácido úrico que está en las articulaciones, pues obviamente saldrá de las articulaciones para volver a ese compartimento central a tratar, o sea, pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Es decir, si antes yo tenía un lugar que estaba completamente lleno y por ende había ido a depositarse, pues ahora al estar vacío desde el depósito sale el compartimento central. Y al salir el ácido úrico desde las articulaciones, tendríamos que causaría daño y podría crear una gota. Otro punto importante a destacar es en la situación en que tengamos eh, el peor escenario que podría presentar el fármaco de uso más frecuente para disminuir el ácido úrico. Este fármaco es el halopurinol. Una de las reacciones más temidas podría ser la necrolisis epidérmica tóxica, que a pesar de que es una reacción adversa de baja incidencia, es una reacción adversa de alta mortalidad. Por tal razón, si tomamos una condición de que tratamos 10 pacientes con hiperuricemia, tenemos un 80% de probabilidades de que si se llegase a desarrollar una necrolisis epidérmica tóxica, esto estaría en un 80% de probabilidades en un paciente que no necesitaba el tratamiento, contra de menos de un 20% de que sí lo necesita. Entonces ese balance riesgo-beneficio es el fundamental para poder establecer quiénes van a necesitar la patología. Cuando hablamos de gota, tendríamos lo que es la artritis gotosa aguda, que es la crisis que tiene el paciente, y podemos hablar de gota atofasia crónica, que es decir, la historia natural de la enfermedad. Tenemos un paciente, ¿cómo es la historia natural de la enfermedad? Tenemos un paciente que está hiperuricémico, ¿sí? Durante mucho tiempo hasta que se hacen suficientes depósitos y es cuando se desencadena el primer episodio, que es lo que llamamos gota aguda. Si esto no es intervenido, resuelve, ¿sí? Pasa un periodo intercrítico, es decir, un periodo asintomático, hasta otra crisis de gota. Y cada vez que ocurre gota, y así vamos a tener la repetición, hasta que llega un momento de tanto depósito de ácido úrico en articulaciones, en ciertos también lugares, como es por ejemplo en la región del codo o del olecrano,
formando acumulaciones de algo llamado tofos. Y también ocurre en el cartílago a nivel de la oreja, y lo miraremos en la siguiente gráfica. Esos son los momentos o los tipos de enfermedad donde se pueden intervenir, el periodo de la enfermedad donde se puede intervenir. Perfecto. Entonces, no nos detendremos mucho, pero recordemos un poco que el ácido úrico tiene que ver con lo que es las purinas. Las purinas tienen dos, la vía de la síntesis que podemos ver en esta parte, ¿sí? Y del otro lado la vía del salvamento del reciclaje. Es decir, no todas las purinas que se sintetizan o que son absorbidas son excretadas. Tienen una parte importante, sobre todo por esta enzima que es fundamental, que es la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, la cual se encarga de transformar la hiposantina y regresarlo a lo que es IMP y AMP para que no sea excretado como ácido úrico. Entonces, en algunos de estos lugares pueden intervenir los fármacos al igual que la patología. En ese orden de idea, pues vale la pena revisar un poco. Recordemos que el ácido úrico, en lo que es su excreción, tiene un punto importante. A nivel renal, que es donde se excreta la gran cantidad de ácido úrico, tenemos que ella a nivel renal se filtra, se reabsorbe y se secreta. O sea, tiene los tres mecanismos. Es fundamental mirar algo, que si se filtra, pues teóricamente no regresaría, pero al reabsorberse, pues obviamente puede volver a la sangre. Pero también hay otro mecanismo que es la secreción, que pues disminuirá las concentraciones. Y esta absorción, esta reabsorción vuelve nuevamente, digamos, a la sangre a través de estos receptores que tenemos acá, que son los receptores GLUB9. Es decir, pasan de la parte, recordemos que esto ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal, aquí es donde se reabsorbe el ácido úrico. En este momento, pues a través de los receptores URAT, ¿sí? De diversos tipos que pasan desde la luz, ¿sí? La luz tubular, a nivel intracelular y posteriormente a través de los receptores GLUB9 podemos pasarlo al espacio intersticial. Este es un juego muy importante porque hay ciertos fármacos que pueden llegar y bloquear o lo que es el proceso de reabsorción, aumentando la excreción de ácido úrico en orina, o puede, por el contrario, inhibir la secreción, aumentando las cantidades de ácido úrico en sangre. Los diversos fármacos van a actuar en diversas partes. Es importante hablar del mecanismo, por ejemplo, de los AINES. Los AINES a altas dosis son uricosúricos, es decir, aumentan la excreción de lo que es el ácido úrico. Y un punto muy importante y que vale la pena destacar es el caso de la aspirina. La aspirina a bajas dosis aumenta el ácido úrico. ¿Y por qué aumenta el ácido úrico? Pues porque interfiere en lo que es en el proceso de secreción. Entonces, al disminuir la secreción de ácido úrico, pues aumenta el ácido úrico a nivel sanguíneo. Pero a altas dosis, que es lo que se llama efecto úrico-súrico, o por esta razón fueron usados durante mucho tiempo para la gota, lo que hacía era bloquear la reabsorción. Y al bloquear la reabsorción, pues obviamente se excreta más el ácido úrico. Entonces tendríamos que a altas dosis lo que hace es filtración y secreción, se evita la reabsorción. Entonces acá podemos ver en esta imagen para recordar siempre que hay unos mecanismos de reabsorción y hay unos mecanismos de secreción. Importante en esta imagen, y vale la pena destacar, que hay ciertos fármacos que pueden tener este efecto. Es muy conocido el efecto del Probenecid, aunque actualmente no se usa, pero sí vale la pena destacar algo. Hay fármacos que son muy utilizados para el manejo de la hipertensión, como son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Son uno de los fármacos más utilizados por su perfil de seguridad y eficacia. Estos fármacos, hay uno en ellos en específico, que es el losartán, tiene la capacidad de unirse a el receptor URAT1 y bloquear lo que es la reabsorción del ácido úrico. Entonces es una excelente opción terapéutica para aprovechar sus beneficios en un paciente que tenga gota y tenga hipertensión, pensar en losartán como una buena opción terapéutica siempre y cuando nos tenga contraindicado y se requiera un antihipertensivo de esta clase. Muy bien, es importante destacar en esta patología que estamos hablando de artropatías microcristalinas, vamos a tener una afección de lo que es la articulación,
toca hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías a nivel de la articulación, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí? Pero también cabe la pena hacer una revisión importante en lo que es algo llamado pseudogota. Y es fundamental que tengamos esa visión entre si lo que estamos teniendo es un paciente con gota o pseudogota. Y es fundamental porque incluso cambia la terapéutica. Entonces, pensemos en un momento en lo que puede ser un paciente con gota. Es decir, cuáles son los factores de riesgo, convirtiéndolo en la mayor probabilidad de un paciente para poder llegar a un diagnóstico. Vemos que la gota ocurre principalmente en varones, en comparación con mujeres. La edad de inicio es sobre todo a los 40 años. Una parte importante es que durante mucho tiempo esta enfermedad se conocía como la enfermedad de los ricos debido a que está asociada al consumo de alimentos o bebidas alcohólicas de un costo elevado. Y es interesante porque diferencia, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que tiene una prevalencia del 1%, tiene mayor predisposición en personas de bajos recursos. Esta patología es completamente diferente. ¿Y por qué? Porque el consumo de carnes rojas, consumo de mariscos, consumo de vino o de muchas frutas pueden desencadenar esta patología. Y pues estas son muy costosos, estos alimentos. Entonces, por eso, en un principio esto se conocía como la enfermedad de los reyes. Y tiene un ciclo interesante, un ciclo circadiano, que ocurre predominantemente en horas de la tarde. Y es típico, o para mirarlo así como una mnemotecnia, y puede haber, hay cuadros de un rey que tiene un gran banquete de carnes, de frutas, de vino, a las 6 de la tarde que está comiendo y posteriormente le inicia el dolor en la articulación más frecuente, es la primera articulación metacarpofalángica. Entonces, ese es el típico. Entonces, ¿qué podemos tener? Pues tenemos lo que es el diagnóstico de una artritis gotosa y es importante conocer en orden de frecuencia dónde se ubican principalmente. Como les había dicho, la primera articulación metatarsofalángica es la de primer, donde se manifiesta con mayor frecuencia. En el segundo orden de frecuencia sería a nivel del carpo, ¿sí? Perdón, del carpo no, del tobillo. Posteriormente la rodilla. Esos son los con mayor frecuencia. Entonces, una vez se tiene la semiología, ¿sí? Los factores de riesgos, se puede pasar a la parte de las ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas vale la pena destacar, pues obviamente, y es importante, podemos hay dos fundamentales que ayudan mucho. La radiografía, donde miraremos una imagen que hay una imagen típica, y posteriormente, si se puede hacer, la punción del líquido. Y esto es importante destacar algo. La punción del líquido es un líquido exactamente igual a un líquido que puede encontrarse infeccioso. Es un líquido inflamatorio y el objetivo es diferenciar muy bien para no terminar usando antibióticos en un paciente que no lo requiera. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a encontrar al hacer la punción un líquido completamente inflamatorio, pero vamos a tener algo importantísimo que veremos en el líquido, que es la forma de los cristales. Vamos a encontrar cristales en forma de aguja con birrefringencia fuertemente negativa. Cuando miremos esto, a pesar de que va a haber muchos leucos, va a haber todo lo que pareciera una articulación infectada, al tener esta aguja es rápidamente no pensar en antimicrobianos, sino decir, listo, tengo una gota aguda, es un líquido muy inflamatorio, y lo que hay es que dar manejo a esto y no hacer un uso innecesario de antimicrobianos. Diagnóstico diferencial importantísimo y que vale la pena destacar en la pseudogota son el depósito por otro tipo de cristales diferente a lo que sería el ácido úrico y estos de mayor frecuencia del pirofosfato. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial o cómo podríamos hacer esto? Pues lo primero es recordar que ya no es hombre, sino son mujeres, entonces ya hay una diferencia importante. Son mujeres mayores de 65 años. ¿Y por qué mayores de 65 años? Incluso podemos bajar esto un poco más. ¿Por qué? Porque las mujeres mayores de 65 años pues están ya en menopausia. Y los estrógenos son fármacos uricosúricos, o sea, protegen contra el ácido úrico. Es por esta razón que es más frecuente la gota en hombres en comparación con mujeres. Y si va a ser en mujer, pues obviamente probablemente sea en la menopausia. Estas enfermedades de pirofosfato o pseudogotas en mujeres mayores de 65 años, ya la articulación, la primera no sería el dedo gordo del pie o la primera articulación metacarpofalángica, sino sería la rodilla.
En ese orden de frecuencia también estarían los codos, estarían también el tobillo. Entonces miraremos que ya es un poco diferente. El líquido es exactamente igual, inflamatorio, pero con una diferencia importante en el líquido, que ya no vamos a encontrar las agujas, sino vamos a encontrar formas romboidales o rectangulares que no tienen birrefringencia negativa, sino débilmente positiva. Entonces ahí está la diferencia. Y en cuanto a la radiografía, miraremos ahorita que no vamos a encontrar esa imagen típico de sacabocado, sino que vamos a encontrar calcificaciones del cartílago o lo que se llama condrocalcinosis. Entonces es fundamental que hagamos el diagnóstico diferencial para poder establecer muy bien eh, si estoy frente a gota o pseudogota, porque esto nos va a cambiar la terapéutica completamente. Esta enfermedad de pirofosfato es una enfermedad que está asociada a otras enfermedades metabólicas, sobre todo a nivel de enfermedades como hemocromatosis, hipomagnesemia, el hiperparatiroidismo, ¿sí? Además que también hay formas familiares, entonces tiene un componente genético importante que nos puede hacer pensar si en la familia hay muchos que manifiestan esta patología. Es importante cuando vamos a hablar del exceso de ácido úrico, pues es muy sencillo. Pensamos o que hay un exceso en la producción o que hay un déficit en la excreción. El 95% de las veces es un déficit en la excreción. Por lo tanto, vamos a basarnos un poco acá. El aumento de producción que lo tenemos en esta imagen son pocas realmente, ¿sí? La frecuencia es muy poca, por lo tanto vamos a las de mayor frecuencia. Y es importante destacar en la disminución de la excreción, que es un 95% de las veces, lo más frecuente son fármacos. Y dentro de los fármacos, el que más se debe destacar son los diuréticos. Entonces hay que tomar esa consideración. Es decir, la primera causa de gotas en los pacientes o de disminución de la excreción del ácido úrico es farmacológica. Y dentro de esos fármacos, pues los diuréticos son los de especial atención. Obviamente luego todo paciente que tenga insuficiencia renal pues tiene la tendencia a esto, aunque recordemos que hay un mecanismo que yo al principio, cuando hablamos de insuficiencia renal muchas veces miramos la tasa de filtración glomerular, sin embargo recordemos que para el ácido úrico hay un mecanismo que pudiera ayudar o compensar que es la secreción, entonces tendríamos esa ventaja. Muy bien, hablemos ya específicamente de la patología y la gota. Entonces hasta acá es importante tener claro, todavía sin las bases específicas, de que un paciente con hiperuricemia asintomática no debe ser tratado. Ahora, paciente con gota sí debe tratarse. Entonces, ¿qué es la gota? Es la artritis inflamatoria más prevalente de los países desarrollados. Miren la diferencia, como les comentaba. Es una enfermedad industrial, una enfermedad de los países avanzados. ¿Por qué? Porque tienen dinero y pueden consumir todos estos productos costosos. Predomina en ancianos y ahí empezamos con una diferencia. Por ejemplo, la artritis reumatoidea o el lupus es una enfermedad mucho más de jóvenes. ¿Ok? No es que no se pueda ver en la edad, pero es más probable cuando ustedes piensen en un... A ver, no estoy diciendo que es así, sino por probabilidades, y así debe ir uno empezando el diagnóstico. Ustedes tengan un problema en una articulación en un anciano que no ha tenido manifestaciones previamente en la juventud, entonces es poco probable que sea un lupus, es poco probable que sea una artritis reumatoidea, y es mucho más probable que estemos frente a lo que sería en este caso o una artrosis, que podría ser la primera prevalencia, o dependiendo de la semiología, podría ser gota o pseudogota. Es más frecuente en hombres, si es mujeres como hablamos posmenopáusica, y tiene un detonante, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, de mariscos, fructosa. ¿Por qué fructosa está incluido en esto? Ya lo veremos más adelante. Y el alcohol. Predominantemente a nivel de alcohol hablamos de vino tinto. El receptor URAT2, tiene su marcador genético, que es este que tenemos acá, puede ser bloqueado por diversos fármacos. Y vale la pena destacar lo que es losartán, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, o los fenofibratos. Y esto vale la pena mencionarlo porque los pacientes con gota por lo general están en ese grupo de pacientes con síndrome metabólico, es decir, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen hipercolesterolemia o triglicéridos elevados, o lo más frecuente y lo que hay que estar pendiente es el LDL elevado.
Entonces son pacientes que van a recibir pues los sartán, los fenofibratos también disminuyen la concentración de ácido úrico en sangre. Y esto está relacionado con un componente genético que son los TOC-like receptor 2 y TOC-like receptor 4 en los macrófagos cuando están en contacto con la interleuquina 1. Y es por esta razón que a pesar de que quizás del 100% de los pacientes hiperuricémicos, solamente menos del 20% terminan haciendo una respuesta inflamatoria que se desencadena en gota. Es este componente genético que está acá. Ojo, no estoy diciendo que la gota sea una enfermedad monogénica o una enfermedad genética. Es una enfermedad multifactorial que dentro de la multifactorialidad tiene un componente genético, pero que su componente principal es el ambiental y ahí es donde debemos trabajar y modificarlo. Y dentro de los detonantes, pues el medicamento más asociado son los diuréticos. Entonces esto es lo que vamos a tener. Aquí tenemos una imagen de lo que es la artritis gotosa aguda. Aquí tenemos la imagen, como vemos, la primera articulación metatarsofalangica, perdón. Aquí vemos cómo tiene la zona eritematosa, es una zona caliente, ¿sí? Tiene hipertermia local. Y vale la pena destacar algo, aunque pareciera una infección, estamos ante una inflamación. ¿Ok? Hasta acá antibiótico nada, por favor. Y este es el orden de frecuencia, la metatarso-falángica, el tarso, la rodilla y el tobillo. Y es claro, la recurrencia es la norma. Y esto hay que tenerlo claro, ¿por qué? Porque lo más frecuente es que el paciente que tuvo una crisis de gota probablemente tenga otra y otra y otra. Y por eso es que debemos actuar a nivel en la gota intercrítica. Cuando el paciente está sintomático, debemos tratarlo. ¿Y por qué si está sintomático? Pues para evitar la recurrencia. Pero es clave hablar de que se trata una vez que ya tuvo una crisis de gota. No es que está hiperuricémico, asintomático y lo trato. No. Si no ha tenido nunca una crisis de gota, no debemos tratarlo. Fundamental conocer la gotatofasia que habíamos hablado. La gotatofasia, como podemos ver aquí, es la deformación o la acumulación de lo que es los tofos a nivel del pabellón auricular, que podemos ver acá, o a nivel de lo que son las articulaciones. Estos tofos a veces pueden tener golpes, traumatismo e infectarse. Sin embargo, no es la norma, pero puede llegar a ocurrir. Y también cabe la pena destacar que esta patología no debe verse en la actualidad. Con los fármacos y la medicina actual, pues no debemos llegar a esta posición. Y si llegase a esta situación, es importante destacar y vale la pena a considerar que igual, aunque llegase a esta situación, tenemos una ventaja muy grande y es que esto es reversible. Una vez se haga el tratamiento correcto, estos tofos van a ir disminuyendo. Entonces el diagnóstico, como habíamos visto, aquí tenemos una imagen típica en la radiografía. Vemos esta imagen acá que llaman imagen ensacabocada. Es típico porque el ácido úrico termina afectando lo que es el cartílago y aquí vemos estas imágenes son típicas. ¿Y qué podemos ver en el microscopio, en la microscopía que tenemos? Como vemos aquí, esta forma de aguja, que son siempre intracelular. Miran, aquí parece una aguja, ¿sí? Y esto que vemos aquí es lo que llamamos birrefringencia negativa. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, a pesar de que tengamos un líquido sumamente inflamatorio, que pudiéramos pensar que vamos a tener una infección o una artritis séptica, en lugar de encontrar cocos o bacilos, lo que vamos a encontrar son estas imágenes que están acá, de aguja, o ojo, que si lo que encontramos son imágenes de romboidales, rectangulares, y en la radiografía, en vez de encontrar esta imagen de sacabocado, lo que encontramos es una sombra aquí radiopaca a nivel de la articulación, conocida como condrocalcinosis, estaríamos hablando de una pseudogota. Las complicaciones, el 25% hacen nefrolitiasis. Incluso vale la pena destacar, este puede ser la primera manifestación del paciente. El paciente todavía que no ha tenido gotas, al estar con altos niveles de ácido úrico en orina, produce nefrolitiasis. Y vale la pena destacar esto desde el punto de vista semiológico. Es un paciente que teniendo nefrolitiasis puede llegar a ser un cólico nefrítico. Entonces el paciente que nos va a venir con todas las características importantes, que es el paciente que tiene náusea, vómito, fiebre, ¿sí? Puñopercusión positiva, dolor a nivel del punto ureteral superior, y vamos a tener que incluso va a tener hematuria, ¿sí?
Es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay que tomar en cuenta. Muchas veces nos ayudamos con el diagnóstico, aunque recuerden que siempre la nefrolitiasis o esta patología es clínico epidemiológico el diagnóstico en su mayoría. Sin embargo, hay una variable importante, y es que la radiografía muchas veces nos muestra la imagen y podemos ver la litiasis en esa posición y decimos, ah, listo, aquí está, probablemente tengo clínica, tengo imagen radiográfica, listo. Tengo un cólico nefrítico, pues obviamente causado por una nefrolitiasis. Es importante destacar que los que son con ácido úrico, como no son radiopaco, sino que son radiotransparentes, no se va a ver. Y vale la pena tomar eso en consideración para el diagnóstico, porque muchas veces pensamos, no, lo que tenemos es una pielonefritis, el paciente está mira y no tiene, realmente si tuviera una litiasis se viera en la radiografía. No, no todas las litiasis se ven en radiografía. Y el ácido úrico es una de ellas, a tomar en cuenta. Es importante destacar esto, aunque la mayoría, sí son o sea, la mayoría de las nefrolitiasis, como la de mayor depósito, es cálcica, sí la vamos a ver. Sin embargo, cuando es por ácido úrico, pues no se miraría y no descartaría esto. Y luego tenemos otra condición que es menos frecuente, que es la nefropatía por urato, que es más grave, y esto es una reacción de hipersensibilidad dado por el depósito de los cristales, pero ya no a nivel del uréter ni de la pelvis renal, sino a nivel de la médula. Estaríamos hablando de una reacción completamente diferente, pero es menos frecuente. Ahora listo, tenemos un paciente que en hiperuricemia sintomática. ¿Qué debemos hacer? La norma, no tratar al paciente. Eso es clave. Y ojo que muchas veces nos vienen pacientes con patologías infecciosas frecuentes, como pueden ser patologías virales, ¿sí? Fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, incluso pueden ser amigdalitis bacteriana. Entonces en la revisión encontramos ácido úrico alto. Decimos, ah, no, tiene ácido úrico alto, se siente mal, entonces pongamos eh, alopurinol. No, no debe hacerse. ¿Ok? Y en caso de artritis gotosa, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero es tener claro algo y empezamos por acá, no se coloca hiperuricemiante. Es decir, el paciente viene con crisis aguda y es interesante porque la mayoría de las veces siempre decimos tratar los síntomas, pero también hay que tratar la causa. Aquí no, aquí simplemente tratamos la sintomatología en un primer momento. Y si el paciente tiene dolor, lo que debemos colocar es obviamente AINES a altas dosis, idealmente pues mientras haya dolor, pero casi siempre recordemos la gestión del riesgo de los AINES, que no vaya más allá de 5 días, con 7 ya en color amarillo y ya 8 en adelante rojo, ver por qué estamos llegando a tanto tiempo de AINES. Y el tratamiento de elección es la colchicina. La colchicina a bajas dosis y tiene una ventana terapéutica que debemos rápidamente iniciar con ella y es en las primeras 12 horas. Si el paciente consulta en las primeras 12 horas, estamos en la ventana terapéutica y la respuesta es muy importante. Por eso es que apenas se piensa iniciar colchicina y AINES serán los tratamientos. Paciente alérgico a los AINES que podemos usar, glucocorticoide en segunda línea, e incluso si hay la experticia y la articulación lo permite, se pueden utilizar glucocorticoides intraarticulares. ¿Ok? Esto es fundamental. Perfecto. Paciente alérgico a los AINES, entonces corticoides sistémicos, se puede usar prednisona por 5 días o tratamiento alterno. ¿Ok? Es decir, como tratamiento alterno, perfecto. Es decir, alérgico a los AINES o no puede usar AINES por alguna razón en específica, falla renal o cualquier otro. ¿Ok? La gota intercrítica, es decir, ya tratamos el paciente, ¿sí? Es decir, el paciente está sintomático. Ahora debemos tratar al paciente que es el periodo intercrítico. ¿Por qué? Para que no tenga recurrencia o para que no llegue a la gota atofasia. Pero aquí es un punto importante. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Una vez que el paciente tiene al menos 2 semanas asintomático. El paciente tiene que tener 2 semanas sin síntomas para yo poder iniciar el tratamiento específico. ¿Ok? Y es importante, se debe hacer una terapia puente. Y eso es clave. Yo tengo un paciente asintomático, coloqué AINES o coloqué glucocorticoide o coloqué no los dos juntos, ¿ok? Eso es claro. Coloco AINES o glucocorticoides y inicio terapia con colchicina, ideal en las primeras 12 horas. ¿Por qué coloco AINES? Porque la colchicina demora en hacer efecto.
Entonces, la acción inmediata en los primeros 3 o 5 días, mientras la colchicina termina su eficacia o llega a su pico de eficacia, lo vamos a estar tratando con los AINES y con los glucocorticoides. Una vez que el paciente está asintomático, retiramos los AINES, seguimos con la colchicina y ya cuando tengamos 2 semanas asintomáticos, ahí sí podemos iniciar la terapia con alopurinol. Porque ¿qué pasa si retiramos los AINES? Retiramos la colchicina e iniciamos el hipoglucemiante, como el alopurinol en este caso, vamos a crear otro episodio de gota. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar ácido úrico desde la articulación al pool central y pues otra vez el proceso. En cambio, si ya el paciente tiene 2 semanas asintomático, ya estamos en ventana terapéutica de la colchicina, podemos iniciar, por eso es que es terapia puente. Iniciamos el alopurinol o el feusostat. Y una vez que ya el paciente tiene una semana consumiendo el medicamento, pues estamos un poco más tranquilos. ¿Cuánto tiempo vamos a tratar al paciente? Pues entre 3 y 6 meses. Ese es el tiempo. La primera pregunta es, ¿nos quedamos con el tratamiento de por vida? No, no nos quedamos con el tratamiento de por vida. Tratamos entre 3 a 6 meses y luego cuando alcanzamos las metas terapéuticas, que en este caso es menos de 6 miligramos sobre decilitro, entonces retiramos el fármaco. Punto importante. Y entonces, ¿por qué retiramos el fármaco y no hacemos profilaxis? Porque la relación riesgo-beneficio es desfavorable. La profilaxis la vamos a hacer con cambios en el hábito de vida y la alimentación. Eso es fundamental, pero no llevamos el fármaco más allá de 6 meses. Si ya alcanzamos el objetivo terapéutico, podemos intentar un año o más hasta que alcancemos el objetivo terapéutico. Pero si se alcanzó el objetivo terapéutico, no debemos ir más allá de 6 meses. Un medicamento alterno es feusostat con colchicina y ahora miraremos cuándo usamos uno y cuándo usamos otro. Si el paciente tiene gota tofacia, vale la pena, recordemos, regresemos un poco cuando hablamos de gota tofacia, estaríamos hablando de este paciente, ¿sí? Si el paciente tiene gota tofacia, entonces ya el target no sería menor de 6, sino menor de 5, pero el tratamiento sería exactamente igual. Y el paciente con pseudogota, recordemos que son depósitos de pirofosfato de calcio, ¿ok? Si es con pseudogota, lo que debemos hacer es, se trata es 66.66% igual, o sea, AINES o glucocorticoides más colchicina, pero acá no se agrega el hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque el alopurinol o el feusostat, su mecanismo de acción es disminuyendo la producción de ácido úrico. Y aquí lo que estamos teniendo es una pseudogota, un depósito por pirofosfato de calcio. Y esto no tiene un tratamiento específico, sino simplemente tratar los síntomas. Y la diferencia muy grande está en que no se usa ni alopurinol ni feusostat. Hablemos un poco de alopurinol o datos específicos. En la bibliografía aparece la mayor cantidad de información, entonces nos detendremos en lo que sea poco visto en la bibliografía o de que valga la pena destacar. Tiene una absorción maravillosa del 90%. Este medicamento se usa endovenoso, sí, pero para situaciones específicas. Las indicaciones son como profilaxis de hiperuricemia, pero entonces entramos, ¿cómo así que profilaxis? Sí, pero pacientes específicos que van a recibir, por ejemplo, quimioterapia en tumores de recambio rápido, ¿ok? Sobre todo a nivel sanguíneo, van a recibir quimioterapia para evitar la crisis que pueda tener, sobre todo renal, ¿no? De gota el paciente. Entonces se da alopurinol como profiláctico, pero pues es una condición que se escapa de la clase, estamos hablando de la clase de gota, pero es importante tenerlo en cuenta porque diríamos, entonces nunca usábamos en un paciente asintomático, no, pues sí, pero esa es una condición. La absorción es del 90%, por lo tanto no tendría sentido usarlo endovenoso. ¿Existe la presentación endovenosa? Sí. Ah, pero es que hemos visto que lo usan endovenoso, sí, pero es para la condición anteriormente dicha, no para el tratamiento de la gota. Su Tmax, digamos que está alrededor de 3 horas. La distribución va hacia su enzima target, que es la santina oxidasa, que está predominantemente en el citoplasma de las células endoteliales capilares, incluyendo los sinusoides hepáticos. Recordemos que los lugares de mayor recambio a nivel de purinas están en el hígado, por eso es que son target importante, el hígado y el intestino. Baja unión a proteína y el metabolismo es importante que nos detengamos. ¿Por qué? Punto importante, alopurinol no es un profármaco, es un fármaco.
Punto importante. Ahora, es un fármaco que en su metabolización produce, obviamente, un metabolito que es activo, que es oxipurinol, que también es un análogo de la xantina. Entonces, no es que muchas bibliografías revisan, es que alopurinol es un profármaco, no. Alopurinol es un fármaco y su metabolito también es un fármaco. Entonces, son dos tipos de, al final podríamos decir que estaríamos teniendo dos fármacos, el fármaco base y su metabolito. Y ellos actúan en las dos vías, tanto en la vía de la síntesis de nuevo, a través de la amidofosforibosiltransferasa, y a nivel de lo que es la vía del reciclado, y entonces tenemos ese doble mecanismo de acción, disminuye la síntesis y disminuye la reabsorción. La vida media del fármaco es de 1 a 2 horas, entonces empezamos en un punto importante. ¿Por qué el pico de efecto del fármaco que vamos a ver dura tanto si su vida media es tan corta? Recordemos que hay que hacer una serie de procesos interesantes, ¿sí? Y tienen que hacerse una distribución del ácido úrico, que es cuando empezamos a ver el efecto. Sin embargo, es un fármaco que su mayor eficacia, veremos que es un poco demorada, hablamos aproximadamente de 2 meses para tener el pico. Y la eliminación es 80% renal, 20% heces. Este 80% renal ya nos empieza a dar una imagen, y es que si tengo un paciente con falla renal, que es muy frecuente en un paciente con gota, porque hay factores que dañan mucho el riñón. El de mayor frecuencia, pues obviamente la glucosa, ¿sí? Aquellos que llevan a hiperfiltración, por ejemplo, la hipertensión arterial, la pérdida de proteínas o la proteinuria, la microalbuminuria, y también el ácido úrico. El ácido úrico es uno de los determinantes que más deterioran la función renal. Por esa razón, no es raro y hay que hacer vigilancia de la función renal cuando tengamos un paciente con gota. Y sobre todo porque veremos que las principales reacciones adversas del alopurinol están relacionadas con reacción adversa tipo A, o sea, intoxicación, y es por pérdida de la función renal. Entonces, en gestión del riesgo del medicamento, que veremos también, vale la pena mirar siempre la función renal. El inicio de la eficacia, o mejor dicho, más que el inicio, el tope de la eficacia lo encontraremos entre 4 y 8 semanas. Por eso decimos 2 meses. Eso es fundamental porque una vez que formulamos alopurinol, debemos hacer una cita control para ver si la intervención que estamos haciendo, farmacológica en este caso, está teniendo un resultado adecuado. Y es importante, y esto evita gastos innecesarios y cambios de medicamentos en el paciente. Entonces, yo formulo alopurinol en un paciente que está asintomático. Obviamente el paciente ya tuvo su gota, se retiró AINES, quedó con colchicina, se hizo las 2 semanas asintomático. He formulado alopurinol. ¿En qué momento cito al paciente para ver si estoy alcanzando mi target terapéutico, que puede ser menor de 6 o menor de 5? ¿En qué momento lo cito? Pues lo ideal es después de 8 semanas. Entonces no tiene sentido, y esto es importante, conocer el pico de efecto de los medicamentos. Porque si yo formulo alopurinol y le digo al paciente así al ojo sin conocer ese pico, digo, pues regrese en una semana. Pues ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que no estoy alcanzando el objetivo. Y esto me va a llevar a ojo el primer peligro, que es aumentar la dosis, que veremos que estos efectos son dosis dependientes, los graves. O a otro punto importante que también es peligroso, cambiar del fármaco a otro fármaco que lo pueda someter a otro riesgo. Y que al final estemos hablando de una resistencia farmacológica que no existe. Entonces lo ideal es listo. Ya el paciente tiene 2 semanas, 2 meses, 3 meses. Lo cito para mirar si realmente estoy teniendo efecto. No tendría sentido hacer esto antes de tiempo. Perfecto. Otro punto importante y es en la actualidad, pues estamos en el punto de la farmacogenética, la medicina personalizada. Y tenemos un marcador importante que es este que tenemos acá, el RS2311142, y este es un marcador importante. En estudios en pacientes colombianos, ¿sí? Hemos determinado que el 73% de la población estudiada pertenecen al genotipo GG, son homocigotos GG, y esto se relaciona con algo, que son pacientes muy respondedores a bajas dosis. Entonces ya empezamos en un punto donde ¿qué paciente voy a tratar? Voy a tratar un paciente extranjero, asiático, caucásico, europeo, voy a tratar un paciente acá colombiano. Voy a tratar un paciente de Colombia,
Pues yo puedo empezar con bajas dosis, porque el 73%, es decir, 3 de cada 4 pacientes, van a responder excelente a bajas dosis. Solo 1 de cada 4 van a ser malos respondedores, van a necesitar altas dosis. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si enfrentamos con las dosis más bajas, sometemos a menor riesgo al paciente. Bien, aquí tenemos el mecanismo de acción, recordemos importante, y aquí está la función. ¿Por qué la fructosa termina aumentando o predisponiendo la gota? Y es que la fructosa, recordemos que en su mecanismo cuando se absorbe fructosa para poder alojarse, estimula o termina produciendo mucho AMP. Y el AMP actúa en el catabolismo de las purinas y se crea mayor cantidad de ácido úrico. Aquí tenemos el mecanismo de acción de alopurinol que se metaboliza a oxipurinol y ambos tienen la capacidad de inhibir la santina oxidasa. La santina oxidasa tiene un doble proceso en este punto. Transforma la hiposantina en santina, la santina en ácido úrico. Entonces es aquí el mecanismo de acción importante. El ácido úrico sale a la sangre y luego es excretado. Punto importante, gestión del riesgo del medicamento, porque son reacciones adversas que se ven en la práctica clínica y son mortales. Y siempre vale la pena y la recomendación es cuando vayan a formular este medicamento, investiguen si hay una enfermedad reumatológica o inmunológica de por medio. ¿Por qué? Porque hay dos fármacos que miraremos acá que tienen reacciones adversas fatales con el alopurinol. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de la azatioprina. La azatioprina es un medicamento inmunosupresor que es un profármaco de la 6-mercaptopurina y que es un medicamento que está dentro de muchas enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, es dentro de las primeras elecciones para los pacientes con lupus. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar en esta situación? Que pacientes que vienen muy bien controlados con lupus, al agregarle alopurinol, tengamos reacciones fatales. Por ejemplo, aquí miremos la vía para saber qué pasa. La azatioprina se metaboliza en 6-mercaptopurina. Esta enzima que tenemos aquí, que es la hiposantina guanina fosforildesltransferasa, ¿sí? Recordamos, ella es la que termina convirtiendo estos profármacos en el metabolito activo. Y este metabolito activo se asocia con la eficacia terapéutica del fármaco en los pacientes con lupus, por ejemplo, o también con sus reacciones adversas. ¿Qué tenemos acá? Que cuando el paciente recibe alopurinol, ¿sí? Podemos ver que a las 4 semanas tenemos un pico de mayor función de la enzima hiposantina guanina fosforildesltransferasa. Y esto se mantiene, por lo menos en este estudio, se vio que duró por lo menos 12 semanas, porque ahí finalizó el estudio. Probablemente se mantenga siempre que se consuma el medicamento. De pronto disminuye, no lo sabemos. Lo que sí es muy cierto es que por lo menos 12 semanas esto está aumentado. Y eso es una ventana suficiente de riesgo para un desenlace fatal en el paciente. Entonces, para entenderlo un poco mejor, imaginémonos un caso clínico. Es una paciente femenina, si es una paciente, es una mujer, digamos, que tiene lupus, que recientemente también por antecedentes tiene hiperuricemia, por ejemplo. Al tener lupus es muy probable que tenga el ácido úrico elevado. Y la paciente lo que tiene es lupus e hiperuricemia sintomática, pero nosotros hemos querido bajarle el ácido úrico para llevarlo a niveles normales, por ejemplo. O puede ser que el paciente, aunque no es tan frecuente, también tenga gota. Entonces colocamos el medicamento. ¿Y qué puede pasar? Es una paciente que obviamente viene muy bien controlada con lo que es la azatioprina, y después de 4 semanas de consumir ambos medicamentos, empezamos a tener una paciente que llega a urgencias porque tiene fiebre, tos con expectoración mucopurulenta, escalofríos. Cuando vemos es una paciente que tiene una imagen radiopaca, es una paciente que describamos fácil, tiene neumonía, una paciente que además tiene leucopenia, tiene trombocitopenia, ¿sí? Y puedes tener caída del cabello, también importante, e incluso, ojo, que uno de los efectos adversos de la azatioprina también se relaciona con infertilidad. Y esto vendría dado en una paciente que venía muy bien controlada, simplemente que la combinación de fármacos terminaría produciendo una intoxicación por azatioprina. Entonces, gestión del riesgo del medicamento, siempre que se vaya a colocar alopurinol, revisar qué otros medicamentos está consumiendo y ojo con lo que es azatioprina.
Otro punto importante también es el metrotexato. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los pacientes con artritis reumatoidea, el medicamento de elección siempre es el metrotexato. Es un medicamento muy bueno, con una eficacia impresionante y es un fármaco con una ventana terapéutica muy segura. Sin embargo, cuando se combinan ambos medicamentos, se disminuye el aclaramiento de metrotexato y por lo tanto también se produce intoxicación por metrotexato. Perfecto, entonces son aquella paciente que viene muy bien controlada su enfermedad con su artritis reumatoidea y de pronto, después de 2 semanas de tratamiento, nos llega a urgencia con úlceras a nivel ocular o úlceras bucales, también con anemia, con trombocitopenia y es una intoxicación por metrotexato. Entonces, ojo que sería una intoxicación no porque aumentamos la dosis de metrotexato ni acetoprina, sino que en un caso aumentamos el metabolismo del fármaco, como es la acetoprina, y estamos teniendo más cantidad de metabolitos activos, o en el caso del metrotexato lo que estamos teniendo es una disminución del metabolismo que al final termina siendo prácticamente igual a aumentar la dosis. Reacciones adversas de alopurinol. Las reacciones adversas de alopurinol tenemos la reacción de hipersensibilidad dérmica, que es la más grave, puede comprometer la vida. Recordemos que esto puede ir desde un DRESS, síndrome de Stevens-Johnson, o necrolisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell. Al final, estos tres son la misma entidad, simplemente con un nivel diferente de gravedad. El DRESS, que es el más sencillo, el de Stevens-Johnson, podemos decir que es el intermedio, y la necrolisis epidérmica tóxica termina siendo el más fatal de todos estos. Recordemos que esto es muy grave, tiene una alta mortalidad y los pacientes deben tratarse como un paciente quemado. ¿Esto ocurre en qué momento? Y es fundamental. La gestión del riesgo del medicamento siempre es clave. Si yo conozco el momento de pico, puedo prepararme y prevenir esto. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando estos pacientes tienen esto? Pues primero retirar el fármaco y hacer vigilancia estricta y dependiendo cómo vaya evolucionando la patología, pues puede terminar en unidad de cuidado intensivo o simplemente en su casa bajo vigilancia estricta. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento ocurre esto? Y es fundamental manejar esto. Esto ocurre su pico, la función de riesgo de la reacción adversa, que es la más temida, ocurre entre la octava y la novena semana. Entonces, y es importante considerar esto porque muchas veces le tenemos miedo a la necrolisis epidérmica tóxica, formulamos alopurinol, damos la indicación, pero se nos olvida lo más importante, el tiempo correcto. En las primeras semanas no hay que tener miedo, o sea, en los primeros 2 meses no pasa nada, o es poco probable que tenga este efecto adverso. Y ahí es cuando entramos en confianza y decimos, no, si ya no hizo una necrolisis epidérmica tóxica, pues no fue. Incluso puede ser peor, si la persona tenía 2 meses consumiendo el medicamento y venía muy bien y de pronto casualmente se le agregó o una comida o otro medicamento, por ejemplo, un AINES, y desarrolla, por ejemplo, en la semana 8 o 9, que venía muy bien con lo que es alopurinol, termina consumiendo cualquier fármaco, un antihipertensivo, por ejemplo, un cambio de antihipertensivo, por ejemplo, puede ser también un AINES, puede ser cualquier cosa, y termina desarrollando la necrolisis epidérmica tóxica, todo el mundo va a pensar que es el nuevo fármaco, es el que acaba de recibir, porque el otro ya tenía 2 meses y no había pasado nada. No, el pico de la función de riesgo es entre la octava y la novena semana. Entonces, ¿cómo es la gestión del riesgo del medicamento? Lo formulé y estar pendiente y decir, señor, usted debe estar muy pendiente y es ideal porque cuando él viene la segunda semana para la consulta, para ver si está funcionando, en ese momento usted debe empezar a decir, mira, estamos entrando en una fase de unas 2 semanas donde es importante vigilar las reacciones dermatológicas que tenga este medicamento. Entonces, le invito por favor a estar pendiente, revisarse con mayor frecuencia su cuerpo, mirar si tiene eritema, flictena, algo doloroso en la piel, si siente como una quemada que no sea justificada, en especial en esta semana. Una vez que se pasa de la novena a 10ª semana ya podemos estar tranquilos. La probabilidad de que este efecto ocurra es muy bajo. Entonces, los riesgos de los medicamentos deben conocerse porque existen. Lo correcto es no formularlo. Si el paciente lo necesita, se formula, pero hay que gestionarlo. Un punto importante que desarrollaremos un poco más adelante es que hay un marcador genético que está relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es el HLA-B asterisco 5801, con estas isoformas que tenemos acá, ¿sí? Estas isoformas vale la pena destacarlo porque, ojo, en Colombia esta isoforma tiene una prevalencia del 14%, esta isoforma tiene una prevalencia del 13%,
Esta isoforma, que pues es la menos de riesgo gracias, tiene un 58%, pero estas no son despreciables, entonces no es raro que se pueda presentar esto. Es una patología más asociada con asiáticos, sin embargo no se podrían descartar. ¿Y cuál es la recomendación siempre? Pues iniciar con menor dosis, 100 miligramos. Es la recomendación ideal, y más si conocemos que en la población colombiana tenemos la ventaja de que con baja dosis hay muy buena respuesta. En caso de falla renal, lo mejor sí sería buscar un fármaco alternativo o iniciar a dosis baja de 50 miligramos. Entonces, las reacciones adversas, la más grave es las que ya hablamos, el DRES, el Steven Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica. Es muy frecuente la depresión medular, que ocurre al inicio o al final de la terapia. Ojo, no es agranulocitosis, es depresión medular o freno medular, es intoxicación por exceso de medicamento, ajuste de dosis y esto mejora. ¿Ok? La hepatotoxicidad es reversible y el efecto adverso más frecuente es la gota aguda creada sin necesidad. Es decir, aquel paciente que tenía hiperuricemia sintomática y recibió el tratamiento. Aquí tenemos una descripción de cómo ocurre el efecto adverso, lo que es el alopurinol. El alopurinol, digamos, se aloja mucho en lo que son células nucleadas y los queratinocitos son células nucleadas. Entonces, el alopurinol llega a la célula nucleada. Hay un punto interesante y es que el complejo mayor de histocompatibilidad, este que tenemos acá específicamente, recuerden que ellos son proteínas. Las proteínas tienen un proceso, una vez que se sintetizan, luego tienen un proceso en el aparato de Golgi, que son modificaciones post-transcripcionales. Y entre esas está el plegamiento, la glicosilación. En ese momento que ocurre esto, puede ser que el alopurinol o el oxipurinol, cualquiera de los dos, se plieguen con este complejo mayor de histocompatibilidad. Y una vez este complejo mayor de histocompatibilidad está completamente listo, ¿qué hace él? Pues obviamente se va a la periferia y se muestra para ser reconocido por lo que son los linfocitos T. Recordemos que los linfocitos T, a saberse su receptor T, va y revisa todo lo que son cada una de las células. Si encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad normal, pues no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Como podemos ver en la imagen, si el complejo mayor de histocompatibilidad, que durante su proceso posttranscripcional se termina asociando al fármaco o a su metabolito, pues lo va a exhibir en la periferia, y es acá donde tenemos que todos los linfocitos T pues van a causar daño de la célula del queratinocito. Y esta es la respuesta de lo que termina ocurriendo a nivel dérmico. Entonces tenemos una reacción de hipersensibilidad que está predominantemente dada por los linfocitos T citotóxicos. Y por eso es que es una reacción de hipersensibilidad que demora un tiempo importante para su proceso. Bien, ahora tenemos Febuxostat. Es importante destacar el Febuxostat, que es el fármaco alternativo para los pacientes con alopurinol. Si el paciente con gota que no puede usar alopurinol o que tenga unas condiciones específicas, voy a tomar como opción Febuxostat. ¿Okay? Es importante tenerlo en cuenta, y es que en mi lista de fármacos P, la primera opción es alopurinol. Siguiente, Febuxostat. Es decir, yo voy a usar Febuxostat cuando haya una justificación o no puedo usar alopurinol. Empecemos con diferenciarlo. No es un análogo de la aspirina, alopurinol sí, entonces no va a llegar a la enzima a confundirla como hace el alopurinol. La xantina oxidasa va metabolizando la hipoxantina o la xantina, ácido úrico, y en una de esas mira el alopurinol o el oxipurinol, se le parece a la xantina o la hipoxantina, y cuando trata de metabolizarlo, pues queda bloqueada por este fármaco. Febuxostat no es así porque no es un análogo de la aspirina. Solo inhibe la xantina oxidasa, es decir, solamente participa en la vía del reciclaje, no participa en la vía de la síntesis. Su absorción es muy buena, del 85% en una hora, muy parecida al alopurinol. Su vida media es más prolongada, de 4 a 18 horas. Su metabolismo es hepático principalmente, y aquí tenemos una ventaja, que es que se metaboliza 50% heces, 50% orina. Entonces, en pacientes con falla renal leve o moderada, es decir, con una tasa de filtración glomerular, ya estamos hablando entre 50 y mayor a 30, por debajo de entre 60 y 30, la opción o lo ideal sería utilizar Febuxostat en lugar de alopurinol. Pacientes con falla hepática también es mejor utilizar Febuxostat.
Y por eso es que febuxostat no requiere ajuste de dosis en falla leve a moderada, y es ahí donde podemos estar en este punto. En el mecanismo de acción vale la pena destacar que el febuxostat solamente actúa, como dijimos, a nivel de la santina oxidasa y por lo tanto a nivel de la vía de reciclaje de las purinas, no a nivel de la síntesis. Vale la pena destacar este estudio que muestra algo interesante y es que, perfecto, este es un estudio cuando salió febuxostat que nos mostraba algo interesante. En la segunda semana de evaluación veíamos que febuxostat, ¿cierto? Febuxostat disminuía, al decir febuxostat tenía una ventaja interesante, que al principio, como vemos acá, había una reducción interesante, sin embargo, a partir de la segunda semana había mayores ataques de gota, ¿sí? Y posteriormente, en cuanto a su eficacia, termina siendo igual al allopurinol. Es importante destacar porque durante mucho tiempo se pensaba que febuxostat era superior o era más eficaz que allopurinol y ya podemos ver que no, que primero, pues a veces se encuentra incluso en las primeras semanas con mayor recurrencia, ¿sí? Eh, en cuanto a crisis de gota en las primeras 4 semanas. Es decir, cuando yo administro febuxostat o minisol o purinol, es más probable que un paciente tenga una recaída de una gota crítica con febuxostat que con allopurinol. Y en cuanto a su eficacia, no ha demostrado superioridad. Entonces, es importante tener en cuenta algo. Febuxostat 40 miligramos, superior al allopurinol 200, solo en pacientes con insuficiencia renal. Y era lo que decíamos, ¿cuándo vamos a usar febuxostat? Febuxostat cuando el paciente tenga insuficiencia renal o cuando el paciente tenga falla hepática. En las primeras 8 semanas es más probable tener un episodio de gota aguda con febuxostat que con allopurinol. Las dosis entre 80 y 120 miligramos, ojo, que tienen efectos cardiovasculares negativos. Es importante destacarlo porque los estudios de vida real y de farmacoepidemiología han mostrado que los pacientes que consumen allopurinol lo que tienen es un efecto protector para infarto agudo del miocardio. Ojo, no es promover allopurinol para proteger contra el infarto agudo del miocardio. No, es simplemente que los pacientes que lo han necesitado y lo han tomado, pues obviamente tienen algo de protección cardiovascular, que febuxostat no lo tiene, por el contrario. Febuxostat está asociado a efectos cardiovasculares deleterios. Entonces, punto interesante. La Agencia Europea de Medicamentos no recomienda en paciente con cardiopatía isquémica ni insuficiencia cardíaca, entonces es importante. Si este paciente, que ya habíamos dicho que es paciente de síndrome metabólico con alto factor de riesgo, tiene de antecedente infarto o insuficiencia cardíaca que sea de causa coronaria, o sea, de cardiopatía isquémica, no debemos dar este medicamento, estaría contraindicado. La FDA solamente aprobó 40 y 80 miligramos, o sea, bajas dosis, no las de 80 ni 120. Y esta se puede usar para pacientes sin ajuste de dosis, pero aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 30. ¿Tiene falla renal? ¿Cuánto es su tasa de filtración glomerular? 40, listo. Puede usar febuxostat en lugar de allopurinol. Importantísimo y es fundamental es que este fármaco sea asociado con hipotiroidismo. Entonces, gestión del riesgo del medicamento. ¿Sí? Si necesito usar febuxostat, ¿por qué? O es alérgico al allopurinol, o tiene falla hepática, o tiene falla renal, pues formulo el medicamento y es fundamental conocer cómo está la tiroides, ideal una TSH, T3 y T4, antes de iniciar la terapia y posteriormente cuando viene el paciente a la visita para mirar la eficacia, es decir, dentro de 2 meses, vigilar signos y síntomas y pedir otra TSH control. Porque este medicamento está asociado dentro de los medicamentos que producen hipotiroidismo. Y es fundamental conocer la incidencia basal de las reacciones adversas para saber a qué tanto riesgo estoy sometiendo yo a mi paciente. Dentro de los efectos adversos de febuxostat tenemos infarto agudo del miocardio, hipotiroidismo. Y la incidencia basal de estas patologías son muy altas. Es decir, ya sobre una incidencia basal alta, aumentar el riesgo es importante clínicamente. Entonces, si usamos febuxostat, recordemos que no sea en paciente con riesgo cardiovascular o con antecedentes cardiovasculares y toca vigilar la tiroides. No debe usarse pues los medicamentos que habíamos hablado, metiofilina, nacetioprina y muchísimo menos pues metrotexato. Tenemos la vía, recordemos que solamente actúa en una vía que es la vía del reciclado, mientras que el allopurinol trabaja en ambas vías.
O sea, aquí tenemos todo lo que es la farmacoterapia de la gota, pues muchísimas